para Él. Ok, vamos a orar mientras abren su Biblia en Romanos capítulo 8. Gracias, Señor, te damos por tu verdad. Gracias porque has dispuesto en el corazón de esta iglesia a predicar tu verdad, buscar en tu verdad, entender tu verdad, aplicar tu verdad y vivir por tu verdad. Ayuda a nuestra debilidad, Señor, a entender lo que tenemos que entender. Ayúdanos hoy, Señor, porque queremos escuchar tu voz, no la mía. Habla en nuestros corazones. Queremos salir cambiados en tu espíritu, por tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, seguimos allá en la serie de Romanos, como les dije, abran sus Biblias en Romanos. En la serie Justificados por la Fe, estamos en la tercera parte y final de los propósitos de Dios que estamos viéndolos en el texto que está en Romanos 8, versículos 28 al 30. Y hoy día vamos a ver ya lo último, que todo es para su gloria. Ese es el subtema, si se quiere. Hoy vimos primeramente, ¿se acuerdan cuál era el primero, no? Él es soberano. ¿Y el segundo? Es por gracia. ¿Y el tercero? Para su gloria. Dios es soberano, obra por gracia, todo para su gloria. Eso es lo que enseña entonces el texto y leemos allá en Romanos 8, versículo 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes son esos? Todos nosotros, ¿sí? Todas las cosas le ayudan a bien, todo por tu gloria, todo para mi bien. Pero no es para que yo esté bien, feliz y contento. ¿O sí? ¿O no? No, es para que yo tenga mi vida en gozo en Cristo. ¿Quién puede tener su vida en gozo en Cristo? Solamente aquel a quien Dios ha llamado. Y eso es lo que va a ver el texto, ¿no? ¿Para qué? Para poner en nuestro corazón el amarnos así como Él nos ama. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? A los que antes conoció, y eso vimos el domingo pasado, ¿recuerda? De antemano decidió tener una relación con nosotros, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo, de su Hijo. ¿Y qué tenemos ahí? Una descripción del propósito de Dios. ¿Por qué nos salvó el Señor? Y un montón de veces le he dicho eso, nos salvó para tener una colección de salvos enorme. ¿Sí o no? No. Él nos salvó para su gloria. Nos salvó para sus propósitos, nos salvó para hacernos conforme a la imagen del Hijo, para que la creación que Él hizo en Adán la restaure por causa del pecado del hombre al final de los tiempos y volvernos a su imagen. Y eso es lo que está diciendo, a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Familia. Precioso, ¿no? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo. Ahora, en la foto puse ¿sabes lo que es eso, no? Sí, está fundiendo, nosotros decimos cobre porque somos un país productor de cobre, supongamos, es cobre, un metal, para transformarlo en lingote, ¿sí? Entonces, está tomando un metal para darle una forma. El mismo metal ahora está limpio. Eso es lo que pasa cuando se funde. Sigue siendo el mismo metal, o el mismo contenido, si quieres, pero va a cambiar su forma. Y en general, es mucho mejor tener un lingote que tener el metal suelto, ¿o no? Y esa idea bien pobre es un poco lo que quiere decir esto de ser hecho a la imagen de Cristo. Pero para imaginarnos que a veces tenemos que pasar por un horno de fundición, ¿sí o no? ¿Dice eso la Biblia? Hartas veces. ¿Sí? Nosotros nos amamos a Dios, estamos contentos con el Señor, con nuestra vida en Cristo, aunque tengamos que ser pasados por pruebas, por un poco de tiempo, dice Pedro en su primera carta, ¿no? ¿Y qué va a probar? Nuestra fe, como en un horno de aflicción, para que sea hallada en honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Eso dice el texto.
Y leímos más temprano Isaías capítulo 1. ¿Qué les pareció el texto? ¿Se vieron identificados ahí o no? Llenos de pecados. Eso somos nosotros. No merecemos absolutamente nada de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, puso un versículo 18 en ese texto, ¿no? Venid a mí, o como dijo el Señor cuando vino a este mundo, arrepentidos de vuestros pecados. ¿Por qué? Porque haré que sus pecados sean borrados y su corazón como blanca lana. Precioso el texto de Isaías, pero hay que leerlo con calma. Dios está hablando al universo. Oíd cielos, escuchad tierra. ¿Y qué dice del pueblo? Me abandonaron, me rechazaron, no obedecieron. Pueblo rebelde. Pero entre medio va a decir algo. El buey conoce a su dueño y el asno su pesebre. Y es un palo. Pues dice, oye, hasta el buey y el burro entienden, pero tú no. Más adelante en Isaías 5 va a hablar de una viña, que el Señor hizo una viña y va a hablar en esa viña en relación a su pueblo. Nosotros hoy somos su pueblo. Que plantó esa viña, hizo todo para que la viña fuera preciosa y diera buen fruto. ¿Pero qué hizo la viña? Dio uva silvestre, fruto que no sirve. Y si bien antes en el capítulo 1 muestra nuestra condición de cómo nos rebelamos contra Dios, ahora va a estar mostrando nuestra soberbia, que muchas veces pensamos que no necesitamos tanto a Dios y queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. ¿Qué fruto damos? No el de Dios, no el que Dios quiere plantar, no el que Dios limpió en una cruz. En vez de buscar más de Dios, buscamos más de nosotros mismos. ¿Cuántos ejemplos de eso hay en la Biblia? Que nos dicen, mira cómo está tu corazón, miren lo que estás pensando. ¿Recuerdas a Saúl? ¿Qué le dijo Samuel que tenía que hacer? Instrucciones precisas, ¿o no? Haz esto. ¿Y qué hizo Saúl? Lo que quiso. ¿Y qué pasó con Dios? Lo rechazó, lo desechó. Pero nosotros pensamos que ese es Saúl. A nosotros no nos va a pasar eso, ¿no? Ezequiel 37. Vaya a Ezequiel 37. El valle de los huesos secos. ¿Conoces esa historia, no? Pero Dios, que en Isaías nos hace ver nuestro pecado, capítulo 1, en Isaías capítulo 5 nos hace ver nuestra porfía, nuestra soberbia, ahora en Ezequiel capítulo 37 y en otros textos más, va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi plan para mi gloria y por amor a ti, por el puro afecto de mi voluntad, te voy a incluir en él. Dios es soberano y él decidió hacer esto. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, ¿sí? Estoy en Ezequiel 37. Y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Han visto alguna vez un hueso seco que lleva años de años seco? ¿Qué se puede hacer con él? Nada. Es más, tú lo tomas y se quiebra, ¿no? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta nuestra, ¿cuál sería? No. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice aquel que conoce al Señor? Señor, tú lo sabes. ¡Wow! ¿Qué sabemos que sabe el Señor? Respecto a esto, respecto de mi vida. Que por el puro afecto de su voluntad va a tomar un pecador que merece solo condenación, que no sirve para nada, un inútil, para transformarlo a la imagen de su Hijo. Señor, tú lo sabes. Eso es lo que está diciendo. Desde el principio del tiempo, no nos extrañe que en Romanos va a decir lo que está diciendo. Lo está diciendo todo el tiempo el Señor, que nos está llamando a su gloria. Y nosotros lo tomamos en poco, en nuestro día a día, pensando, como le dije en Isaías 5, ¿no? Dar nuestro fruto, lo que yo quiero para mí. Y Señor, ayúdame. Terrible, ¿no?
Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. La salvación viene por la palabra de Dios, ¿sí? Por oír el Evangelio. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Tremendo, ¿no? Bueno, y la historia sigue. Y estos huesos van a tener tendones y van a tener carne y van a formar un cuerpo vivo con el Espíritu del Señor. ¿A qué les asemeja eso? Hoy, a la iglesia. Y es interesante porque va a decir en el versículo 12, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. El Señor resucita almas que estaban perdidas en sus pecados, muertos en delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios 2, para darles vida en Cristo, para que todo aquel que crea en Jesucristo ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Y está en el texto, ¿no? Todo el tiempo. Y sabréis que yo soy Jehová. Me encanta esa frase. No es que yo sepa que el Señor me escogió porque yo soy no sé qué. No, me salvó porque Él es Dios. Punto. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Para quién tiene un plan el Señor? Para Él. Nos enseña entonces que la obra es del Señor y a la manera del Señor. En Jeremías, no lo busquen, se lo leo, dice, es un versículo precioso hablando de esto mismo, que en el fondo es el nuevo pacto. Todas las bendiciones de Dios que dio a la iglesia, que predica Pedro en el primer día de la iglesia ya en Pentecostés, lo dicho por Joel, esto mismo. Pero Jeremías, que habla de esto mismo, va a decir, de parte de Dios, y haré con ellos pacto eterno. ¿Qué está diciendo ahí? Entre otras cosas, que Él nos salva para siempre. Que la salvación no se pierde. O sea, que la salvación no está en tus manos, es de Dios. Si estuviera en mis manos, la perdería, ¿sí o no? Yo conozco cómo es mi corazón. Gracias, Señor, que está en tus manos y no en las mías. Que no me volveré atrás de hacerles bien, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuándo? Está diciendo esto 600 años antes. Y lo repite 600 años después, y lo repite hoy. Porque la palabra de Dios no cambia. Es como Dios, inmutable, soberana, y se cumple. Y pondré mi temor, y esta es la parte que me gusta más del versículo, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Y esa es la idea, que no solamente nos da vida, sino que además pone su temor en nosotros. Tú te preguntarás, ¿para qué? Bueno, seguimos escuchando la voz de Dios en este versículo. Dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Te das cuenta de la misericordia de Dios, no? Tú dices, oye, Dios es soberano y no me deja hacer nada. No, no, si te deja hacer algo. Que obres a su favor, agradecido. Este es mi Dios a quien yo no le quiero fallar. Este es mi Dios a quien yo quiero amar de todo mi corazón, con todo mi ser, con todo mi cuerpo, con todo. Porque no me apartaré de ti. ¿Por qué puedo decir eso? Porque Dios puso eso en mí. Dice Jeremías 32:40. Y dice eso Romanos 8. Que los que llamó, los que antes conoció, los predestinó. Para eso. Preciosa palabra del Señor, que hace su obra en medio nuestro. ¿Y cuál es la obra? Es para su gloria. Ser como Jesús. ¿Quién puede ser como Jesús?
¿Por nosotros mismos? Nadie. Vamos a hacer exactamente todo lo contrario, ¿no? Lo peor de lo peor. Pero Dios hace esa obra que nos lleva a ser como Jesús. Leemos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, ya en el primer capítulo dice que lo necio y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar al mundo. Tenía un amigo que me decía necio y yo a él le decía vil por esto. Porque eso somos. ¿Para qué? Y termina ese capítulo, para que todo aquel que se gloríese en Cristo. No es que yo sea algo, es que Cristo es todo. Dios decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Conoce, por tanto, de antemano a quienes van a ser salvos. Eso dice el texto, ¿no? Romanos 8. Vamos para allá. Y sabemos que los que aman a Dios, y nosotros no podemos amar a Dios, o mejor dicho, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 4. Por eso amamos a Dios, porque puso en nuestro corazón el poder amarlo. Él nos amó desde el principio, o desde antes, desde el principio, si quieres. Y no estoy fallando las Escrituras al decir eso. Nos conoce de antemano, y a los que antes conoció, ¿sí? Nos predestina, nos pone una meta, nos dibuja el horizonte. Allá quiero llevarte. A esos también predestinó. Nos llamó, nos escogió, cuando nosotros estábamos lejos de Él, apartados de Él, en contra de Él, para ser ahora de Él y vivir en Él. Pero para eso también nos justificó, dice el texto. ¿Y qué es la justificación? Es poner en nosotros legalmente la justicia que es de Cristo, que Él ganó en la cruz al morir pagando el precio del pecado, pagando la ley. Él es el justo. Y todo aquel que es llamado a Él es justificado en esa justicia. Mis pecados son perdonados. Esa es la justificación. Y soy declarado justo delante de Dios. No porque yo sea justo, porque estoy en el justo, con mayúscula, que es Cristo. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué es la glorificación? Todavía no la conocemos. ¿Y por qué dicen pasado eso? La glorificación es el día que nosotros seamos llamados al reino, que ya no estemos en este mundo. El día que yo muera, o el día del rapto, el que ocurra primero, mi cuerpo va a ser glorificado y voy a estar en el cielo en gloria con el Señor, uno con Él, en la gloria de Él, glorificado con Él, en el gozo de Él. Va a ser un tiempo precioso. Y eso está diciendo el texto. ¿Te das cuenta que? Voy a leerlo. Dice, versículo 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, tiempo pasado, ¿no? Ya nos llamó, aunque todavía Dios está llamando. A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuándo empieza esta obra? Es eterna. Algunos dicen la eternidad pasada para entender que es antes de la fundación del mundo, aunque la eternidad no es tiempo. Ahí comienza la obra. Y antes de la fundación del mundo, en su eternidad, Dios dijo, voy a terminar esta obra. Y Él la considera cierta. Esto es verdad de Dios. Esto es algo que Dios va a cumplir sí o sí. Todo lo que Dios quiere en los cielos y en la tierra, lo hace.
Y esa expresión está reflejada en el tiempo pasado. Piénsalo bien. Vamos a ser glorificados en este tiempo, ¿sí? Nosotros no podemos decir, mira, Dios me glorificó porque yo ya no estaría acá, estaría en el cielo. Vamos a ser glorificados, futuro. ¿Pero qué dice Dios? Yo ya te glorifiqué. Y eso, en un sentido, está diciendo, tu salvación es segura en mi mano. Mi Padre que me las dio, recuerda el texto, ¿no? Nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir sí o sí esta promesa. Él va a cumplir, a como dé lugar, su plan. Puede hacerlo, ¿no? Porque Él es Dios y porque para Él no hay nada imposible. ¿Merecíamos eso? No. Sin embargo, lo hace y lo va a hacer. Wow. ¿Qué tan grande es Dios para mi vida, para tu vida, para nuestra iglesia, para todos los creyentes, de todos los tiempos? Que tenemos esa seguridad con la cual Dios mismo, y valga la redundancia, se asegura a sí mismo su gloria. ¿Entiendes dónde te puso? Y la pregunta al revés. ¿Entiendes lo que estás haciendo fuera de eso, que no corresponde a lo de Dios? Descansa en la obra de Dios, descansa en las manos de Dios, busca en la palabra de Dios, crece en el Señor para que esa obra que Dios va a hacer sí o sí sea realidad también en ti. En griego, estos pasados serían un pasado simple. La palabra en griego se llama aoristo. Y la idea de que sea un pasado simple es que no solamente está en el tiempo pasado, sino que además habla de algo que está completado. Por lo tanto, para Dios, desde el punto de vista de Dios, Él nos llamó y esa acción está completada. En Cristo Él nos justificó y esa acción está completada, consumado es. Pero también en Cristo Él nos glorificó. Y a los ojos de Dios, lo que a nuestros ojos aún no ocurre, Él ya está cierto. Ya ocurrió, lo toma como hecho, ya fue. Estás glorificado, estás en mi gloria. Cuando pienses en ti como cristiano, ¿qué significa que yo sea un cristiano? Piensa también en eso. Que tú eres una persona que sin merecer nada, Dios te llamó a su reino y ya te glorificó a los ojos de Él. ¿Puedes jugar con eso mientras tanto? El llamado es fuerte, ¿no? Es sublime. Me gusta esta palabra, excelso. Me gusta esa palabra porque me queda corta, no la entiendo. Pero trata de verlo desde el punto de vista de Dios. Es así de grande. La obra de Dios comienza y termina en la eternidad, en su soberanía y por su gracia, llevarnos a ser como Jesús. Todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien para sus propósitos. Y esto es tan verdad, tan inamovible, tan seguro, que Dios lo dice en tiempo pasado, ya está realizado desde mi gloria. Y eso que cantábamos recién, entonces tiene algo adicional, ¿no? Un peso adicional. Es tan interesante que el número de las personas que Él va a salvar, ¿recuerdas ahí en Isaías capítulo 1 que hablaba que iba a dejarse un remanente para que no seamos como Sodoma? Que va a salvar a algunos. El número de los que va a llamar es el mismo número de los que conoció de antemano, es el mismo número de los que va a predestinar y es el mismo número de los que va a glorificar. Él sabe quiénes son. Nosotros no. Y a ellos tenemos que predicarle el Evangelio. Por otro lado, esta porción elimina esta, llamémosle, limitación que a veces tenemos nosotros de creer
que la salvación es solo para escapar del infierno. Gracias, Señor, soy salvo, ya no estoy en la condenación. Y cuando tú piensas eso, estás disminuyendo la obra de Dios a nada. Si te das cuenta de lo que Dios está haciendo, ¿no? Dios no te salva para que salgas del infierno. ¿O sí? No, ese no es el propósito. Si fuera por causa de mis pecados, el propósito de Dios es que yo vaya al infierno. Esa es su justicia. Dios no me salva para eso. De hecho, Dios no muestra su gloria ahí, ¿o no? Estaría haciéndome un favor porque yo lo merezco. ¿Te das cuenta, no? No puedo decir gracias, Dios, porque me salvaste del infierno. Ese no es el propósito del Señor. Ese es un paso dentro del propósito del Señor. Porque si pensamos que esa fuera la causa de mi salvación, entonces Dios se equivocó. ¿Para qué me mandó al infierno en primer lugar? Si me va a salvar. Y ese no es el Dios verdadero, ¿no? En el cual estoy pensando. O debería sacarme, como dije, porque merezco la salvación. No, yo merezco condenación. Dios no es mi siervo. Él no me debe nada. O quizás estés pensando por eso, porque a lo mejor tu pecado a tus ojos no tiene costo. Y si tú piensas eso, pregúntate si eres salvo. Porque no conoces la cruz. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo la cruz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Como dijo un reconocido teólogo, Samuel Permillos, antes que Dios dijera sea la luz, dijo sea la cruz. Y esa es verdad. Por amor de mi nombre, dice el Señor, en Isaías 48. Diferiré mi ira. Ese pasaje es tremendo. O sea, yo merezco la ira de Dios. Tú mereces la ira de Dios. ¿Y qué dice? Dios, por amor de mi nombre, voy a retrasar mi ira. La voy a apartar de ti. No lo entiendo. Y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte, para no enviarte al infierno. ¿Para qué? Para alabanza de mi nombre. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré. Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra, si quieres, mi gloria, no la daré a otro, la gloria es del Señor. Ahora, este pasaje nos deja sin palabras, ¿no? Pero al mismo tiempo nos deja con ganas de decir gloria a Dios, por eso, y no solo porque Él está haciendo todo para su gloria, sino que además nos va a glorificar a nosotros con Él. Ahí entiendo menos. Para que la gloria nuestra también la tengan ellos, dice Jesús en Juan capítulo 17 cuando estaba orando al Padre. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos sean uno conmigo, así como, mira lo que dice, el Hijo al Padre en la Trinidad, así como tú eres uno conmigo. De esa misma manera nosotros uno con Jesús. Por amor de su nombre, hace eso. Esa es la obra que está haciendo el Señor en nosotros. ¿Quién hace la obra? El Señor, para su gloria. Él es el creador y en su creación es un creador amoroso, porque Él hizo su creación para compartir su gloria con su creación y que su creación se rindiera a su gloria en amor. Ese es el plan de Dios, en forma muy resumida, desde el principio. Y es lo que Él va a restaurar al fin de los tiempos. Y Él es un Padre justo, santo. Y por causa de nuestro pecado y de su justicia, debe destruirnos. No tenemos opción. Pero también es un Dios de gracia.
y decidió salvarnos para su gloria. Y vemos eso a través de la carta a los romanos. Todo el tiempo Pablo, que está escribiéndole esta carta a esta iglesia, va a partir diciendo, capítulo 1, que nosotros cambiamos la gloria de Dios por gloria de hombres. Estamos en pecado. En el capítulo 2, que ni siquiera nuestra moral alcanza la moral de Dios, ni nuestra religiosidad está cerca de la verdad de Dios. Porque no hay justo ni aun uno, capítulo 3. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo te puede salvar por gracia por medio de la fe. Capítulo 4, ejemplo David, ejemplo Abraham, que creyó que Dios era poderoso de hacer todo lo que Él ha prometido. Gracias, Señor. Y somos justificados por medio de la fe en Jesús. Capítulo 5. ¿Te das cuenta cómo te está llevando por todo esto? Para que vivas por la fe, ya no en el pecado. No te hagas esclavo de lo que no conviene, sino de Cristo. Capítulo 6. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ay de mí, pecador, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo en el capítulo 7, ¿no? Pablo. El mismo que dijo en 1 Corintios 11, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué dice aquí? Que soy un pecador. Y nuestra realidad no es distinta. ¿Podemos imitar a Cristo? No por nuestra fuerza. Es porque Dios está haciendo eso en nosotros. Es lo que está diciendo el texto, ¿no? Conforme a su propósito somos llamados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Podemos. Pecadores. Pero podemos. ¿Por qué? Porque ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que andan por el Espíritu, no por la carne. Y así comienza el capítulo 8. Toda la carta a los romanos está hablando de eso, que Él es Dios. Él está haciendo esta obra en nosotros, pecadores. Juan dice en su primera carta, y este otro texto muy, muy bonito, que uno a veces no sabe por qué termina como termina. Se los leo. Dice en capítulo 3, versículos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuánto amor es eso? Es del porte de Dios, más o menos, ¿sí? Eterno e infinito. Todo ese amor Él nos dio a nosotros, que no merecíamos para nada eso, para que seamos llamados sus hijos. Y eso es lo que somos, ¿no? Obra de Dios. Para hacernos su familia. ¿Se acuerda que el texto en Romanos decía que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos? ¿Cómo te llamó? Hermano. Y si hermano, heredero de su gracia y de todas sus riquezas, con las cuales ya nos bendijo en Cristo Jesús. Coheredero juntamente con Él. Él es el primogénito. Él es el de la bendición, pero nos comparte esas bendiciones a nosotros. Eso es ser familia de Dios. ¿Qué éramos antes? ¿Qué somos ahora? ¿Por qué cosas estás orando? Deberíamos pedir a Dios más de esa bendición que sea real hoy en mi vida, ¿no? Más que un auto nuevo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Y esa frase es interesante porque a veces estamos tan preocupados de que me den likes en redes sociales. ¿Sí? Voy a publicar algo para hacerme famoso y todo el mundo diga, oh, buena. ¿De qué estoy preocupado? Del mundo. ¿Y qué dice el mundo cuando sabe que yo soy creyente?
no me invita a ninguna parte, ¿no? Porque este me va a hablar de Cristo. Porque nosotros antes éramos iguales, ¿no? Así que no nos extrañe que el mundo se extrañe, porque nosotros éramos iguales. La gente corre a los pies de Cristo o rechaza a Cristo. No te extrañe que te rechacen a ti también, porque si hacen eso, gracias Señor, porque eso me muestra que yo realmente estoy en ti, porque lo que mi vida está mostrando es a ti. Por eso me rechazan. Por eso no tengo likes. Gracias Señor. Es al revés de lo que pensamos, ¿no? Y eso lo dice la Escritura, no yo. Pero si el pastor me dijo, no, Juan lo dijo en esta carta, que dijo, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún, y esta es la parte interesante, no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué somos? Según lo que dice acá, hijos de Dios. ¿Sí? Hermanos de nuestro primogénito que es Cristo. Lo dije mal, pero se entiende la idea. Coherederos con Él de todas las cosas de Dios. ¿Sí? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Wow, ¿hay más? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o cuando estemos con Él, seremos semejantes a Él. ¿Se acuerda que en el principio creó Dios al hombre a su imagen y semejanza? Semejanza. Bueno, al final seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal cual es, tal cual Él es. Y siempre que leemos el versículo nos imaginamos así físicamente cómo va a ser. No, está hablando de su gloria. Del gozo eterno y completo que vamos a tener nosotros en Cristo. De eso está hablando. Que nosotros podemos vivir en eso cada vez que seamos más parecidos en este mundo a Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Se acuerda que le dije este pasaje terminaba como ¿qué pasó aquí? ¿Qué tiene que ver esto de que se purifica a sí mismo? Así como Él es puro. Si Dios nos llamó para hacernos su familia y para hacernos como Cristo, entonces lo que nosotros tenemos que entender que hoy, aquí, ahora, tenemos que tomar una decisión, ¿o no? Y esa decisión no es otra que decir, sí Señor, eso es lo que yo quiero. Ahora, en la práctica, ¿cómo lo hago? ¿Puedo decir no Señor o no? ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Sí? Dios le dijo, anda. ¿Y qué dijo Jonás? No. ¿Y cómo le fue? Lean a veces en el capítulo 2 de Jonás lo terrible que él está viviendo. Señor, estoy como en el Seol, como en la muerte. Es espantoso. Pero en el capítulo 1 le va a decir a los marinos, Señor, yo soy profeta del Dios, y describe cómo es Dios porque él conoce a Dios y lo sabe. ¿Y qué dice? No. Y así le fue. Y después cuando Dios salva a Nínive, en el capítulo 4 vemos que Jonás está enojado con Dios. Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Has dicho eso alguna vez, no? O sea, a lo mejor no expresado con palabras, pero no lo has sentido en tu corazón. Señor, ¿por qué? Y le discutimos a Dios. Pero en el capítulo 4 vuelve a decir Jonás, Señor, yo sé que tú tienes misericordia. Señor, yo te conozco, yo sé cómo eres. Pero no. Y tenemos ese pensamiento, por lo tanto tenemos, como les dije, tomar esa decisión. Saca mi no y pon un sí. La idea es que en este tiempo podamos pensar como Cristo. ¿Podemos hacer eso, no? Último versículo de segundo capítulo de la primera carta a los Corintios, lo dije todo al revés, para ponerla difícil. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice tendremos, dice tenemos. Por esto mismo. Por lo tanto, tenemos que tomar la decisión de empezar a pensar como Cristo. Bueno, ¿y cómo piensa Cristo? Lee las Escrituras. Lee su historia. Lee por qué dijo lo que dijo. O por qué no dijo otras cosas. ¿Por qué preguntó las preguntas que preguntó? Empieza a pensar como Él.
Deberíamos actuar como Cristo, que cuando fue llevado como oveja al matadero no abrió su boca. Pero a nosotros alguien nos dice algo que no nos gusta y si no lo decimos de frente, murmuramos. Oye, hermano, no saben nada lo que dijo el otro hermano. Y abrimos la boca. Debemos amar como Él amó, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Que el Señor dijo a la iglesia que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y yo, que viene, pastor, ¿sabe qué? La iglesia no me aman. ¿Lo has escuchado eso alguna vez de un hermano? Yo siento que los hermanos no me aman, que están mal conmigo, nadie me llama, nadie me viene a ver. Dijo el Señor como mandato a la iglesia, tú tienes que ser amado. Dice eso, ¿no? No pregunta. Dice que tienes que amar. ¿Cuánto amó el Señor? Y piensa en la cruz. ¿Cuánto amó el Señor en la cruz? ¿Cuánto le estábamos dando nosotros al Señor en la cruz? Lo peor de lo peor, ¿no? ¿Y qué hizo Él? Nos amó hasta el fin. Y eso es lo que pide también de nosotros. Nos está pidiendo, nos está diciendo cuánto vamos a recibir. Recuerda, eres coheredero con Cristo, tienes todo. ¿Estás desechando eso pidiendo que un hermano te ame? O sea, siendo egoísta. Tenemos que aprender a pensar como Cristo, tenemos que aprender a actuar como Cristo. Me acuerdo, Miguel dijo que la prédica iba a venir fuerte bien. Tenemos que aprender a reaccionar como Él. Y eso quizá es un poco más difícil, ¿no? Porque nuestras reacciones a veces son viscerales, son emocionales. Bueno, tenemos que aprender en las Escrituras, por medio del consejo y del conversar unos con otros, a someter nuestras emociones a la verdad de Dios. No estoy diciendo que no tengamos emociones, sino que nuestras emociones sean dirigidas, movidas, según la palabra del Señor. De tal manera que cuando para seguir en el ejemplo, nos amemos unos a otros, nos amemos con todo, con todas mis emociones, que yo pueda llorar por ti, que yo pueda gozarme hasta las lágrimas por ti, porque te amo. Ese tipo de reacciones. No porque me gustó algo que vi, no porque leí una palabra que me emocionó tanto que me hizo llorar, no. Quizás porque leí esa misma palabra y me hizo pebre y me hizo llorar, me hizo pedazos para hacerlo más. Ese tipo de emociones, reaccionar como Él y tener las mismas motivaciones que tuvo Él. ¿Puedes leer en la Biblia las motivaciones de Cristo? ¿Puedes ver, por ejemplo, en Génesis 22, cuando Abraham lleva a Isaac al sacrificio, las motivaciones de Cristo? Están en toda la Biblia, no solo en los Evangelios. Tener esas mismas motivaciones. Señor, como dijo Pedro, yo voy a morir por ti, pero hacerlo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Quién dijo eso? Jesús. Y si nosotros vamos a tener la misma motivación que Jesús, ¿qué vamos a decir? Lo mismo. Todo creyente que ama al Señor, que es llamado por sus propósitos, va a querer una vida más pura, ¿o no? Cabe de cajón. Obvio. Por eso dice que todo aquel que es llamado hijo de Dios, que cuando Cristo se manifieste vamos a ser semejantes a Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y ahí entiendo el versículo. Una vida irreprensible. Me costó aprender esa palabra. ¿Qué significa ser irreprensible? Obviamente no significa estar sin pecado, porque nadie está sin pecado. Pero Pablo varias veces va a decir que él es irreprensible. Es más, en Filipenses va a decir que él era irreprensible ante la ley. ¡Wow! ¿Qué significa eso? No que él haya fallado, porque todos nosotros fallamos, sino que él sigue a la meta para tratar de cumplir eso.
O sea, si nosotros vamos a ser conforme a Cristo, queremos ser irreprensibles en ese camino, que esa meta nunca se desvíe, que eso sea solo lo que yo quiero seguir en mi vida. ¿Cuántas veces voy a caer en el camino? Bueno, Cristo, el mismo que me está llamando a ser semejante como Él, me va a recoger y me va a ayudar a seguir en el camino porque es eso lo que está en mi corazón. Ya no yo, sino Cristo en mí. Y él ha nombrado varios pasajes bíblicos. Si tú pecas, ¿estás amando al Señor? Es duro, ¿no? Pero pastor, ¿por qué dijo eso? Porque es verdad. No lo estamos amando. Sin embargo, pecamos. ¿Por qué? Porque me sigo amando en muchas ocasiones más a mí mismo. Y esa es nuestra lucha. Y en eso tenemos que buscar ser irreprensibles, querer amar más al Señor. Traslademos esto a la iglesia, ya no solo a tema personal. Los que aman a Dios, dicen, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos a pecar contra otro? ¿Amamos de esa manera a Dios? No, ¿cierto? Sin embargo, pecamos contra otro. Pecados que no se ven, sobre todo. Murmuración. ¿Qué pesa más en tu vida? Una balanza, ¿no? Las cosas que te preocupan, que te interesan, o las cosas que quiere el Señor, ser más como Cristo. Porque nosotros nacemos siendo más como yo. Y el Señor quiere que seamos más como Cristo. Y estamos en ese camino, ¿no? Pero ¿qué pesa más hoy en tu vida? Eso tienes que responderle al Señor y orar para pedirle ayuda si lo de acá importa más que lo de Él. El problema es que eso nos cuesta mucho verlo, nos cuesta darnos cuenta porque el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién se podrá dar cuenta? Solo Dios. La palabra te lo va a mostrar, la oración te lo va a mostrar, un hermano te lo va a mostrar. Difícilmente yo me voy a dar cuenta porque muchas veces voy a pensar que yo estoy súper bien en el Señor. Oh, no hay nadie mejor que yo en el Señor. Deje de ser humilde. Pero no me doy cuenta de eso. Es tan fácil orar por humildad y tratar de alcanzarla, ¿o no? Si yo trato de alcanzar la humildad, ya dejé de ser humilde. ¿Para qué estoy orando? Rinde todo, deja que el Señor haga. Sí, pero las cosas están mal. Sí, pero el Señor sabe. Todas las cosas te ayudan a bien, ¿sí o no? Bueno, déjalo. Si sabemos que los que amamos al Señor, esos somos nosotros, que la obra de Dios es soberana y eterna y que es también para los que vienen detrás nuestro, ¿qué les vamos a enseñar? Tenemos varios niños aquí, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro ejemplo de vida para ellos? Es interesante saber que esta obra soberana de Dios, de que Él nos llama, nos conoce desde antemano, nos predestina, nos justifica y nos glorifica. ¿Cuándo lo hizo? ¿Antes de que tú nacieras o no? Piensa en los que vienen, también es para ellos. Y con mi vida tengo que enseñarles esa verdad que Dios me está enseñando en la vida de Cristo, para ser más como Cristo. Tengo que empezar entonces a servir, no porque mi servicio va a ser bueno, sino porque voy a amar de esa manera. Tengo que empezar a enseñar, por tanto, ser discípulos, ¿sí o no? La iglesia tenemos que edificarlas unos a otros en amor, en la verdad de Dios. Tenemos que enseñar. Tenemos que vivir a Cristo. Que sea lo que se note en mi vida, que sea mi ejemplo para poder dar la gloria a Dios. Todos esos actos, mientras más yo actúo como Cristo, mientras más yo reacciono como Cristo, mientras más yo hablo como Cristo, da gloria a Dios. No tengo necesidad de decir gloria a Dios, no. Mi vida lo hace.
¿Qué pues diremos a esto? Y eso es el pasaje que continúa, ¿no? Pero lo vamos a ver el otro domingo. O sea, sí. Bueno, lo que podemos decir hoy día es que participamos juntos en esta gracia. Quiero hacer el énfasis en juntos. Es un solo cuerpo que necesita todos sus miembros. Nadie sobra. Procurando que nuestro amor con el Señor y entre nosotros abunde más y más en el conocimiento del Señor, porque Él es el que tenemos que imitar, ¿o no? Para que podamos en este tiempo aprobar lo mejor y llevar mucho fruto. Y si ustedes creen que yo inventé esa palabra, la saqué de Filipenses. El Señor lo dice. ¿Qué es mucho fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es? El carácter de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. A eso nos llamó el Señor y esa es la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Pregunta, ¿cuánto del carácter de Cristo ya está formado en ti? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, estamos juntos para trabajar en eso, para ayudarnos mutuamente, para glorificar juntos, unánimes, a una voz, al Señor. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu obra soberana. Gracias porque nosotros vamos a fallar en todo. Aún buscando mejorar en algo, quizás fallamos en otra cosa. Pero sabemos que esta obra está en tu mano. Ayúdanos a ser fieles, a ser obedientes, a entender y aplicar en nuestro corazón esta verdad, confiando en que tú eres el que promete, tú eres el que cumple, porque tú eres soberano, porque tú eres Dios de verdad. En el nombre de Jesús. Amén.